altavoz. Vale, voy a poner a grabar. Porque he buscado batería para la He perdido a las mujeres. Oh, doctor. He perdido las mujeres. ¿Qué andaba estirando? Bájame una pelota. Ya te voy a parar. Ahí al otro lado. No sé qué falta. No, no, pero
Hay que aguantar también. Ya, por eso digo, hay que aguantar. Una animadora total, Ya sabes que si me dijo así, estoy alucinada. Pero sí, felices. Oye, antes que ir allí nos quedamos aquí, ¿eh? Quedamos aquí, claro. Sí, sí, aquí hay sitio. Bye, 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 bye. Ahí son los de Lisa. Los de las preguntas están ahí. Las preguntas, vosotras. Ya está. No, en cultura esto nada. No, ha sido un sitio. De momento, y ahora son las 7. Sí, mi hija tiene que venir, pero me imagino que vendrá bastante. Ya va. Aupa, arratsaldeon. Bueno, hasi aurretik komentau, bueno, gaurko hitzaldia gazteleraz izango dela, bueno, daukagun islariagatik, baina, bueno, norbaitek euskaraz zuzendu nahi bada gero galderan bat o zerbait esateko, antolatzaileok barduratuko gara, ¿vale? Itzultzeaz. Bueno, como bien sabéis, bueno, la conferencia de hoy es Economía, Cooperación y Conciencia, y donde Arcadio Oliveres pues, será el ponente. Bueno, ¿quién es Arcadio? Bueno, cada uno seguramente lo conocerá por alguna historia. Bueno, actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Departamento de Economías Aplicadas, es presidente de Justicia y Paz en Barcelona, y seguramente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que principalmente es conocido por su compromiso con diferentes plataformas sociales y sobre todo porque bueno, lleva muchos años intentando hacernos ver lo injusto e insostenible de los valores y el funcionamiento del sistema económico y financiero que nos ha llevado hasta este punto, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, la idea de organizar este evento bueno, surgió del grupo de voluntariado de Arremandenda de Comercio Justo y bueno, ya que bueno, fue dentro del contexto de las actividades que hemos organizado hemos cogido el mes de mayo como el mes internacional del comercio justo y bueno, un poco va a dar el punto y final a estas actividades. Y bueno, ya que Arcadi colaboró en el prólogo de un anuario de comercio justo, donde se manifestaba con un mensaje bastante claro y conciso que
que digamos que al grupo de voluntarios nos llegó y dijimos, jo, pues qué buena síntesis, ¿no? Que decía lo siguiente: estamos dedicando mucho tiempo y esfuerzo a calcular cuándo vamos a salir de esta crisis, pero no a cómo vamos a salir de ella. Bueno, una vez tuvimos claro que queríamos compartir este mensaje de Arcadi, bueno, pensamos en agrupar la mayor cantidad de asociaciones que trabajamos en la misma dirección, ¿no? Y bueno, y hemos conformado un grupo de 7 con las que, bueno, hemos unido fuerzas, digamos, y bueno, hemos organizado este evento. Por un lado estaría Harreman Denda Bidezko Merkataritza, Comercio Justo, Elkarrezitzen, Mundukide, Open3, Bagara, Lanki y amigos de Arizmendiarrieta. Bueno, el objetivo de esta conferencia, bueno, es reflexionar sobre estos 3 conceptos de economía, cooperación y conciencia y bueno, Arcadi un poco nos explicará por dónde tirará, ¿no? Bueno, antes de, dicho esto también, pues Marijose dará voz mediante un poema de reflexión, un poco a las inquietudes y reflexiones pues, que desde Harreman Denda Comercio Justo pues, solemos hacer, ¿no? Entre nosotros. Y nada, quería aprovechar también para dar apoyo, yo como coordinador de la asociación de Harreman Denda Comercio Justo, dar un gracias enorme al grupo de voluntariado que tenemos, porque bueno, son los que empujan el proyecto, ¿no? Y nada, pues ahora Marijose os leerá el poema Reflexión. Aldatzeko ahalmena. Todos tenemos capacidad de influir en el cambio. Estamos en época de crisis y es evidente que no es solo una crisis económica, sino más bien que esta es un añadido, una consecuencia y un reflejo de una crisis de valores personales, sociales y planetarios. Cualquier crisis supone conflicto, dificultad, pero también replanteamiento, oportunidad de cambio, de búsqueda de algo nuevo, de creatividad. En la crisis está expresándose de una forma que nos incomoda aquello que quizás hemos dejado pasar de lado cuando nos lo recordaba de una manera más sutil y silenciosa. Y esta vez es evidente que nos afecta a todos. Y en esto todos, con mayúsculas, nos podemos hacer responsables, apelando a esa faceta humana que nos permite actuar con conciencia y voluntad, con mayúsculas. En nuestra época de bebés, de niños, esperamos y pedimos que nos nutran, nos cuiden, nos protejan, sean buenos con nosotros, y eso está en orden en ese contexto. ¿Y cuando nos hacemos adultos? ¿Nos seguimos comportando como niños y bebés solamente exigiendo, pidiendo, protestando para que solamente unos pocos responsables hagan y nos lo den todo hecho? Creo que cada uno de nosotros tiene parte del poder de influir en el conjunto, porque no somos seres aislados, sino que todos estamos relacionados y dependemos unos de otros. Apelo pues a la responsabilidad personal, no en el aspecto de culpabilidad, sino en el concepto de acto responsable. Izan gaitezen bankari eta administra ditzagun gure dirua kontzientziarekin. Izan gaitezen politiko eta gobernatu dezagun gure burua. Izan gaitezen mediku eta zaindu dezagun gure osasuna. Izan gaitezen enpresari eta egin dezagun gure lan pertsonala denondako aukerak sortuz. Seamos banqueros
y administremos nuestra economía con conciencia. Seamos políticos y gobernemos nuestra persona. Seamos médicos y cuidemos nuestra salud. Seamos empresarios y hagamos nuestra parte del trabajo personal creando oportunidad para todos, creando así relaciones enriquecedoras. Esperando que esta conferencia nos sirva también para seguir reflexionando sobre estos temas y más sobre los que nos va a hacer pensar un poquito Arkady. Antes de dar paso a Arkady, uniendo y hilando un poco lo que hemos estado reflexionando con esta reflexión, y aprovechando esta época también de crisis, vamos a aprovechar esta época de crisis para redirigir nuestro dinero. ¿Dónde está nuestro dinero? Y proponemos que dirijamos nuestro dinero hacia esas actividades que nos humanizan y nos hacen replantear también nuestros valores. Y por ello, invitamos a la participación económica voluntaria y responsable para que entre un poquito de todos podamos sufragar los gastos de esta conferencia entre todos. Yo creo que nos lo merecemos, cada uno de nosotros, dirigir ese dinero hacia esas actividades y se lo merece también nuestro invitado Arkady. Eskerrik asko. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría poder hablarles en euskera, desgraciadamente me resulta de todo posible. Quizá también me gustaría hablarles en catalán, pero también me resulta de todo posible. De manera que si os les parece, hablaré en castellano. Gracias por esta invitación. Gracias de un modo particular a la tienda Arreima y a todos los grupos de comercio justo que están detrás de ellos en la organización de este acto. Estoy satisfecho de poder acompañarles esta tarde. Gracias de un modo particular a María José Pagalday, a Gorka, a Cristina, que son las personas que me han acompañado y me están acompañando esta tarde. Gracias también a todos los compañeros de la cooperativa de Mondragón o de las cooperativas de Mondragón. Me han hecho recordar esta mañana una visita que tuve la oportunidad de hacerles a ellos hace exactamente 30 años y me quedó grabado para mí siempre la palabra Mondragón y la idea cooperativa que está detrás de ella. Por tanto, para mí ha sido un pequeño rejuvenecimiento. Rejuvenecimiento y también aprendizaje de nuevas cosas. Me han pedido que la charla haga referencia a 3 puntos que ustedes habrán visto en el título. A cooperación, también a conciencia y también a economía. Lo haré en orden un poco distinto. Hablaré primero de cooperación, hablaré después de economía y hablaré finalmente de conciencia. Aunque las 3 cosas pueden evidentemente hilvanarse muy bien la una con la otra. Hablaré de cooperación, pero no hablaré de cooperativas, hablaré de cooperación al desarrollo, que es algo que tiene mucho que ver con la misión del comercio justo. Porque ciertamente, aunque ahora con la actual crisis parece que lo hayamos olvidado, hoy por hoy sigue siendo más necesaria que nunca la cooperación al desarrollo. Cuando en los años 80 abrimos la ventana, después de haber estado preocupados por los temas internos de dictadura militar, etc., y empezamos a preocuparnos por los temas de desarrollo, uno de los ejemplos que utilizábamos en su momento para convencer a la gente de la necesidad del 07 o la necesidad de participar en las ONGs era una pequeña comparativa que hacíamos entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población mundial. En aquel momento, el diferencial era, más o menos, de 1 a 30. Una persona que viviera en Noruega podía ingresar como 30 personas que vivieran en Haití. Ahora,
en este momento, 30 años después, el diferencial entre el 20% del norte más rico y el 20% del sur más pobre ya no es de 1 a 30. He consultado los anuarios de Naciones Unidas y les puedo asegurar que por lo menos es de 1 a 85. Claro que entre medio de este 20% de arriba y el 20% de abajo está mucha gente. Está la China, está la India, está el Brasil. Pero en cualquier caso, el más rico y el más pobre se está distanciando cada vez más. Que también sucede a nivel interno de los estados, esta diferenciación entre los ricos y los pobres. Y por tanto la cooperación sigue siendo más necesaria que nunca, con otros elementos muy graves. El hambre no solamente ha disminuido, ha aumentado. Les puedo decir algo inconmensurable. Nunca en la historia de la humanidad tanta gente ha sufrido hambre, aproximadamente 850 millones de personas en este momento, y nunca tanta gente ha muerto de hambre como ahora. También es verdad que nunca en el mundo ha habido tanta población como ahora, pero en cualquier caso el tema es gravísimo. La cuestión de cooperación debe preocuparnos. Y un elemento, por descontado no es el único, pero es lo que nos toca considerar, un elemento distanciador del norte y del sur es el comercio. Lo intuimos, aunque a veces lo olvidamos, pero por lo menos una vez al año, ahora el mes de mayo, nos damos cuenta que el comercio es injusto y como que es injusto, entonces hacemos un acto de buena voluntad y nos dedicamos a celebrar un día de comercio justo al año. Deberían hacerlo todos, pero por lo menos celebramos una jornada de comercio justo. Y es razonable que celebremos esta jornada y muchas jornadas más, porque el comercio de verdad es algo injusto. Les pondré un ejemplo ilustrativo que me quedó grabado para toda la vida. Hace unos 20 años, Naciones Unidas empezó a publicar lo que se llama el Informe sobre el Desarrollo Humano. Un libro, un anuario que le recomiendo porque es una bellísima panorámica y tristísima al mismo tiempo de cómo funciona este mundo. Ahora, hoy en día, todo es accesible por Internet y si entras por Internet encuentras el informe. Pero cuando se empezó a publicar, exactamente en 1991, el informe no estaba en Internet, sencillamente porque Internet no existía. Me pareció correcto saber algo de este informe, muy alabado por los críticos, ni que fuera para utilizarlo en mis clases de economía. No encontraba este libro en ningún sitio y finalmente, aprovechando que estaba de vacaciones en el año 92 y en mis vacaciones, de la casualidad, que pasé por la ciudad suiza de Ginebra, pensé que en Ginebra, en la librería de Naciones Unidas, me facilitarían este libro, repito, inaccesible por Internet en aquel momento. Me presenté en la librería de Naciones Unidas, pedí este libro y efectivamente lo encontré. Lo encontré ya en una misma estantería, me presenté a la cajera y le dije, quiero este libro. ¿Cuánto cuesta? Esta señora me dijo, 40 francos suizos. Bien no porque eran 4.000 pesetas a la época, pero en fin, en cualquier caso, bien. Y entonces le pregunté por otro libro que también me interesaba y que no había sabido ver en los estantes. La señora inmediatamente, al escucharme aquellos 20 segundos de conversación, captó mi deficiente nivel de francés y me dijo, mire usted, este libro que usted quiere comprar, del otro me dijo que no sabía, que estaba agotado y no sé qué, pero de este que lo estaba comprando me dijo, veo que usted lo compra en francés. Sin embargo, entiendo por su acento que le interesaría más comprarlo en español. Le dije, sí señora, me interesaría más comprarlo en español, pero en los estantes solo lo he visto en francés. La señora dijo, no se preocupe usted, ya le voy a dar el libro en español. La señora acudió a unos cajones, sacó el libro, si ve que la versión en francés tiene derecho a estantes, la versión en español tiene derecho a cajón, y entonces me la dan. Y me dijo, mire, todavía usted estará ganando, porque este libro no vale 40 francos suizos, vale 28 francos suizos. Le dije, señora, me gusta mucho, pero me quedo con el otro, porque usted lo que pretende es venderme una versión reducida y yo lo que quiero es el informe completo. La señora se mosqueó un poco y me dijo, yo le estoy ofreciendo la versión completa, en este caso en español. Y yo hice de Santo Tomás, si no lo veo, no lo creo, no me creí lo que la señora me decía, el libro tenía un formato un poco distinto, lo repasé en sus hojas, en su índice, en sus tablas, y me di cuenta que la señora tenía razón. Y le pedí excusas. Dije, mire, yo voy a quedar el libro en español, que además me costará 28 francos, y si lo compro en francés me costará 40. Pero permítame una pregunta. ¿Por qué, si yo lo compro en español, pago 28 francos, y si lo compro en francés, pago 40 francos? Y la señora, muy sagaz, me dijo, mire, el libro que usted compra en francés
está editado e impreso en París, en donde los salarios son muy altos. Si usted compra este libro en español, está producido y editado en Bogotá, en donde los salarios son bastante más baratos. De manera que aunque la distancia de Bogotá a Ginebra sea bastante mayor que la distancia de París a Ginebra, el libro al final llega a Ginebra y se puede vender a 28 francos, mientras que el libro hecho en Francia se vende a 40 francos. Pienso que es una magnífica muestra de comercio injusto. El mismo producto, exactamente el mismo producto, vendido para remunerar a una empresa francesa, nos obliga a pagar 40 francos. El mismo libro, remunerado para pagar a una empresa colombiana, lo obtenemos por 28 francos. Es inaceptable, pero es así. Y más inaceptable todavía, cuando nos ponemos a ver este libro, que como os acabo de decir, que es muy interesante, este libro en sus páginas dice que esto no debe suceder, que los productos del primer mundo deben pagarse también como los del tercer mundo. Pero una cosa es que el libro diga en sus páginas, otra cosa es cuando el libro cierra las páginas, a qué precio se vende. A partir de aquel momento me quedó muy claro que el comercio en el mundo es injusto. Y como que me quedó muy claro, hice otro cálculo que también quisiera poner encima de la mesa. Es ya un poco anticuado, pero lo tengo que hacer con la buena voluntad, porque no lo he actualizado. Hace unos años me dediqué a mirar si España practicaba con los países del tercer mundo el comercio injusto. Y me di cuenta fehacientemente que sí. ¿Cómo me di cuenta? Mirando los precios. Hoy en día las estadísticas de comercio internacional permiten saber todos los precios a los que se venden los productos. Y calculé a qué precio España pagaba los productos que venían al tercer mundo y a qué precio España cobraba los productos que le vendía al tercer mundo. Y podéis constatar una cosa, que cada año España le vende más caro los productos industriales que les vende al tercer mundo y les compra más baratas las materias primas que les compra a estos países. Entonces hice una hipótesis de trabajo que era muy sencilla. ¿Qué pasaría si en un año hipotético España pagara al tercer mundo el mismo precio que había pagado el año anterior, es decir, no le bajara el precio, y también le cobrara al tercer mundo el mismo precio al que le había vendido el año anterior? Un año que fuera estable de precios respecto al año anterior, eliminando, eso sí, las inflaciones. Hice el cálculo para todos los años 90, por eso digo que es poco actualizado. ¿Pero qué pasaba en todos los años 90? Bueno, pasaba algo muy sencillo, que si España hubiera mantenido en cada uno de estos años el precio de los productos igual que el año anterior, tanto de compra como de venta, al final del año le hubiera tenido que dar al tercer mundo una cantidad mayor, en parte porque le había vendido más barato lo que le ha vendido y en parte porque le había pagado más caro lo que le ha comprado. ¿Cuál era esa cantidad? ¿Qué es lo que España dejaba cada año de darle al tercer mundo por el hecho de practicar el comercio justo? Mire, perdón, las estadísticas casualmente a veces son muy instructivas. En cada uno de estos años estudiados, si España hubiera mantenido con el tercer mundo el precio de los años anteriores, la cantidad que le hubiera tenido que dar al tercer mundo era más o menos igual, año por año, a la cooperación española al desarrollo. La cooperación no existe. Yo le digo al tercer mundo, mira, tercer mundo, este año, el año pasado, este bolígrafo te lo pagaba a 2 euros. Este año te lo voy a pagar a 1,5 euros. Pero no te preocupes, porque te daré 50 céntimos y ahí va el desarrollo. Y al año siguiente, le diré al tercer mundo, este bolígrafo el año pasado lo pagaba por 1,50, este año te lo pagaré por 1, pero no te preocupes, te daré 50 céntimos y ahí va el desarrollo. El comercio es radicalmente injusto y vale la pena que lo tengamos presente. Porque aunque esta no es la única cuestión, habría muchas más que no hablaremos, las transnacionales, la deuda externa, pienso que es un elemento básico a tener en cuenta. ¿Y qué pasa? Naturalmente, que el tercer mundo se empobrece. Y no solo se empobrece, sino, como os he dicho hace un momento, inclusive una parte de la población mundial muere de hambre. En junio del año 2008 se reunió la FAO, que como ustedes saben es la Organización de Naciones Unidas encargada de temas de agricultura y de alimentación, en Roma. Hizo una solemne declaración diciendo que este mundo no podía seguir con las hambrunas colosales que matan a miles de personas cada día. Y que aunque sabían que para resolver el problema del hambre hacen falta muchas cosas, hace falta distribuir bien la propiedad de la tierra, hace falta hacer las producciones necesarias, etc., ellos recomendaban, de momento y como emergencia, una solución: poner dinero. ¿Cuánto dinero? 50.000 millones de dólares al año, que servirían para regadíos, para caminos rurales, para granjas, para bancos de pesca, para tractores, para formación profesional agraria, para lo que ustedes quieran.
Y la ONU dijo, países ricos, facilitamente todos vosotros, 50.000 millones de dólares al año. Vamos a reducir drásticamente el hambre del mundo. ¿Qué respondieron los países ricos? Quería hablar que no tenían en sus arcas 50.000 millones de dólares y que como mucho le podían ofrecer, lean ustedes las páginas de aquel momento, le podían ofrecer una contrapartida de 8.000 millones de dólares. La ONU dijo que mejor que esto que nada, pero que en cualquier caso no había ni para empezar. Esto se producía en junio de 2008. 3 meses después empezaba la crisis a la que me referiré a continuación, la famosa crisis económica que todos hemos visto y de la cual María José también ahora está hablando. ¿Y cuándo empezaba? El 15 de septiembre de 2008. ¿Se puede fijar la fecha exacta del principio de una crisis? ¿No es esto más bien un fenómeno que se va evolucionando a lo largo del tiempo y es difícil datarlo en una fecha precisa? Sí, y si lo hacemos es obviamente de un modo simbólico. ¿Y por qué el simbolismo lo elegimos el 15 de septiembre de 2008? Porque el día 15 de septiembre de 2008 fue el día que dio en quiebra una gran banca norteamericana llamada Lehman Brothers. Su caída fue tan estrepitosa que arrastró a sucursales, a filiales, a acreedores, a proveedores, a trabajadores, a empresas subsidiarias, y fue de tal envergadura esta caída que se pensó oportuno llamarle a este 15 de septiembre del 2008 el primer día de la crisis. Por cierto, y entre paréntesis, supongo que la mayoría de ustedes saben que este desastre de banca llamado Lehman Brothers tenía un director para España. El director para España se llamaba Luis de Quintos y es el actual ministro de Economía del señor Mariano. Muy bien, esto es lo que sucedió en aquel momento. Esta era la crisis. Y los gobiernos de alrededor del mundo, básicamente del mundo occidental, tuvieron miedo que otras empresas cayeran en la misma debacle en que había caído Lehman Brothers. Y a partir de aquel momento, ¿qué hicieron? Algo que seguramente ustedes han oído: inyectar liquidez a la banca. ¿Qué significa inyectar liquidez a la banca? Una palabra amable para decir que le iban a dar dinero. ¿Cuánto dinero se ha dado a la banca desde aquel 15 de septiembre hasta ahora para que esta banca no cayera? Bien, esto es algo que estoy obligado a mirar debido a mis clases y lo he analizado, creo que con un cierto detalle. Y les puedo asegurar que desde aquel 15 de septiembre de 2008 hasta la fecha de hoy, desde los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de Australia y por descontado de la Unión Europea, a los bancos se les ha dado, o paréntesis, se les ha prestado y no devuelven, hasta 4.600.000 millones de dólares. Para que ustedes se hagan una idea, cuando hablamos de billones a veces nos despistamos. La cifra de la que estoy hablando, 4.600.000 millones de dólares, significa un 4, un 6, 11 ceros detrás y dólares al final. Esto es lo que se ha dado a la banca. Pero hagan ustedes una sencilla división. ¿Qué son 4.600.000 millones de dólares? Divídanlo, por favor, por los 50.000 millones que la ONU pedía para erradicar el hambre del mundo. ¿Cuál es el resultado de la división? La cifra 92. ¿Qué significa? Que sencillamente, si el dinero que hemos dado a los bancos en estos últimos 4 años, cuyo comportamiento no ha sido, como ustedes saben, demasiado correcto, lo hubiéramos dado a la lucha contra el hambre, y si los cálculos de Naciones Unidas son ciertos, que hemos de suponer que sí, con este dinero se hubiera podido erradicar el hambre del mundo 92 veces. Ya me verán ustedes si esta es una economía cooperativa o es una economía que funciona como funciona. De ninguna manera, de ninguna manera. Y como les he dicho antes, el hambre estos últimos años ha aumentado como no había aumentado jamás. Ustedes se acordarán que cuando empezó el siglo XXI, la ONU hizo un listado de buenos propósitos. Siempre que cumplimos años, la gente hace buenos propósitos. Siempre que empieza el año nuevo, la gente hace buenos propósitos. Uno muy habitual es el de dejar de fumar, pero hay otros. Y entonces, a principios del siglo XXI, la ONU sacó como buenos propósitos 8, llamados Objetivos del Milenio. El primero, ¿cuál era? Que del 2000 al 2015 el hambre del mundo quedara reducida a la mitad. ¿Ha quedado reducida a la mitad porque nos estamos acercando al 2015? Ni hablar. En estos 12 años y medio, el hambre del mundo ha aumentado en un 50%. Está muriendo la gente drásticamente, mientras que, según cálculos de Naciones Unidas, mueren miles de personas, 40, 50, 60.000 al día,
cuando hay alimentos suficientes para alimentar, según Naciones Unidas, a 10.000 millones de personas. Y somos 7.000 en la población mundial. Esto es un desastre. Y ese es el punto que quería tratar. Es una economía que no responde en absoluto a las necesidades humanas. Cuando yo entré por primera vez en la Facultad de Economía, no como profesor, sino como alumno, por tanto ya entienden ustedes que me refiero a la prehistoria, se me dijo que la economía era aquella ciencia que intentaba administrar los recursos escasos que nos facilita la naturaleza para transformarlos y con esta transformación obtener bienes y servicios que fueran útiles para cubrir necesidades humanas. ¿Y qué sucede? Que obtenemos bienes y servicios y los tiramos y no cubrimos necesidades humanas. Tenemos alimentos para 10.000 millones de personas y tenemos 7.000 millones de personas en el planeta, de los cuales muchísimos sufren hambre. Estamos en una economía completamente perversa. Este es el primer punto al que quería referirme, el punto que nos obliga a hablar de la cooperación al desarrollo. Si hay tiempo en el debate, después hablaré de cómo pienso yo que debería llevarse a cabo esta cooperación. Pero no quiero entretenerme más porque el tiempo va pasando y me quedan todavía dos puntos importantes. ¿Cuál es el segundo? Sin duda, la economía. Y la economía la ha definido muy bien María José. Ha dicho una palabra, crisis. ¿Siempre ha habido crisis en la economía? Sí, por descontado, el capitalismo, por lo menos, no ha sido nunca un sistema regular. El capitalismo es un sistema con altibajos. Hay momentos de euforia y hay momentos de caída. Ustedes recordarán un famosísimo momento de caída en el año 29 con la debacle en la bolsa de Nueva York. Muy bien. Después hubo otras crisis. En los años 70, a principios de los 80, entramos en una crisis que llamamos la crisis del petróleo y ahora estamos en esta terrible crisis. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. La crisis del año 1929, tuvo una respuesta radicalmente distinta a la que ha tenido esta actual. ¿Qué se hizo en el 29? Bien, la persona que más tenía que responder a esta crisis, como se supone, era el presidente de los Estados Unidos, un tal señor Roosevelt. ¿Cómo actuó el señor Roosevelt? Pues sencillamente siguiendo los consejos del que todavía hoy se considera el mejor economista del siglo XX, un británico llamado John Maynard Keynes. ¿Y qué le aconsejó Keynes a Roosevelt? Algo elemental. Si la economía privada no tira del carro, la obligación es del Estado hacerlo. Y por tanto, si hay poca creación de empleo por parte de las empresas, la creación de empleo debe darse por parte del Estado. A esto se le llama política anticíclica. Y la política anticíclica empezó a funcionar. Y como ustedes saben, el presidente Roosevelt tiró adelante un programa llamado New Deal, y en los países europeos, incluida, aunque me sepa mal decirlo, la Alemania de Hitler, se hizo mucha inversión pública y se salió de la crisis. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Los estados han dado inversión pública para frenar la crisis? No. Los estados han hecho recortes, como ustedes saben. Algo les puedo asegurar. Desde que empezó esta crisis hasta ahora, los gobiernos occidentales, básicamente los gobiernos mediterráneos, han hecho para frenar la crisis justo lo contrario de lo que deberían hacer. Deberían aumentar el gasto público y lo que han hecho es disminuirlo constantemente. ¿Por qué? Porque hoy en día no son vigentes las tesis de Keynes. Como probablemente ustedes saben, las tesis vigentes hoy en día son las que corresponden a un premio Nobel de Economía llamado Milton Friedman, que es el creador de la famosa escuela de Chicago. Y este señor predicaba justo lo contrario de Keynes, que el Estado nunca debía intervenir en la vida económica, que el mercado lo iba a arreglar todo. El hombre se reclamaba de aquel famoso laissez-faire, laissez-passer, que había existido 200 años. El Estado, decía Friedman, no debe intervenir en la vida económica. Y consiguió que algunos gobernantes le hicieran caso. Uno en Estados Unidos, llamado Ronald Reagan, y una señora de Gran Bretaña que falleció hace un mes y medio, como ustedes recordarán. El señor Friedman decía, nunca el Estado debe intervenir en la vida económica. Cuidado, esto no lo decía, pero lo hacía, excepto en mi caso particular. Porque el señor Friedman no quería que el Estado interviniera en la vida económica, excepto en su caso. Porque el señor Friedman fue el creador de algo que la verdad es que yo no recomendaría a nadie y que se ha hecho por desgracia muy famoso, los llamados Masters MBA of Business Administration. Él los creó en la Universidad de Chicago. Y la verdad es que como eran poco conocidos, nadie se matriculaba en ellos. El hombre quería mantener sus cursos
pero no había manera de tirarlos adelante. ¿Qué hizo? Pidió y obtuvo subvenciones constantes del estado de Illinois, que es donde está enclavado Chicago. Y el hombre que predicaba toda su vida la no intervención del Estado en la vida económica, cobró toda su vida subvenciones del Estado de Illinois para mantener sus negocios. A esto se llama coherencia. Por tanto, ya ven ustedes que por ahí no andaremos bien. Los estados no han actuado debidamente. Pero también hay que decir otra cosa, que hoy en día no es tan fácil frenar la crisis como había sido en el siglo XX. Si en el siglo XX el señor Roosevelt invertía 100.000 millones de dólares en la economía americana, estos dólares al día siguiente fluían por la economía americana y empezaban a rendir. Si hoy en día el señor Obama invierte 100.000 millones de dólares en la economía americana, tal como están los flujos financieros mundiales, no es de descartar que mañana por la mañana este dinero no estuviera en Estados Unidos, sino en Singapur. Hoy en día los flujos generales hacen mucho más difícil la intervención del Estado en la vida económica. Y hay otra cosa que también lo dificulta y que define 100% esta economía injusta en la que nos movemos. ¿Cómo se llama? Financiarización de la economía, o si quieren decirlo de otra manera, especulación. La especulación se ha comido por entero a toda la economía. Tiene unas dimensiones extraordinarias. Ustedes saben que el dinero fluye en el mundo para comprar y para vender cosas. Si hago una importación proveniente de Alemania, la he de pagar, y si hago una exportación a Inglaterra, la he de cobrar. Y si viene un turista alemán, me ha de pagar, y si hago una póliza de seguros en Dinamarca, la he de pagar. Esto es economía real. Dinero que se mueve de un país a otro para pagar bienes y servicios. Pero después, como ustedes saben, existe la economía especulativa. Yo hoy compro en Tokio y mañana vendo en Nueva York. Les puedo asegurar que hoy en día la economía especulativa, cuantitativamente hablando, supera en 50 veces la economía productiva. El dinero que fluye en el mundo para comprar y vender con voluntad especulativa es 50 veces mayor que el dinero que fluye en el mundo para comprar y vender bienes y productos. Esto es inaceptable. ¿Y por qué existe así? Porque hay dos grandes tipos de especulación. La especulación mobiliaria y la especulación inmobiliaria. Probablemente la especulación que más hemos conocido es la inmobiliaria. En nuestro país ha habido una temporada, quizá en Euskadi un poco menos, de euforia absoluta de tipo urbanístico. La gente compraba y compraba y compraba pisos. ¿Los necesitaba? No, ya tenía lo suyo propio. Los compraba con una única voluntad, que al cabo de 1, 2, 3 años hubiera aumentado de precio, se lo vendería para obtener el lucro correspondiente. Y entonces se compraban muchos pisos. No hacían falta, ¿no? Pero había una presión de la demanda que toda pedía un piso para podérselo vender a cabo de cierto tiempo. Como se puede suponer, esto es una burbuja, esta era una acción artificial. ¿Y qué sucedió? Que al cabo de cierto tiempo los pisos ya no se vendieron más. No hacían falta y los especuladores ya no se pudieron volver a situar. ¿Qué pasó? Algo que todos sabemos. Los pisos quedaron vacíos. Hace pocas semanas, la plataforma de afectados por la hipoteca nos hizo saber que en España hay por lo menos 3,5 millones de pisos vacíos. Pero mientras hay 3,5 millones de pisos vacíos, también se han producido en los últimos meses 350.000 desahucios de personas que no han podido pagar el alquiler o no han podido pagar la hipoteca. A razón de 3 personas por piso desahuciado, tenemos 1 millón de personas que se quedan sin piso. Y en cambio, 3,5 millones de pisos vacíos. Lo razonable que sería, pues coger 1 millón de los pisos vacíos y entregárselos a este millón de personas sin piso. Pero ustedes saben que esto los bancos no lo quieren, porque dice que se está devaluando el valor de su piso. Es más, ni tan solo los quieren alquilar con un alquiler social. Ahora está funcionando, por lo menos en Barcelona, una campaña que pretende que los bancos, si no quieren vender los pisos, por lo menos los alquilen a precios sociales. Los pisos están vacíos. Y el millón de personas desahuciadas sin piso. ¿Qué hacen este millón de personas desahuciadas sin piso? Ustedes lo saben. Miran si tienen una pequeña casita de vacaciones, si no se van a vivir con algún familiar, si están peor, se van a un camping, si están mucho peor, duermen en el coche, y si están completamente desahuciados, se van a dormir al cajero automático. Como dice un buen compañero mío, hoy por hoy el cajero automático es la mejor obra social de las cajas. Allí es donde la gente va a dormir cuando no tiene ningún otro. Esta es la realidad. Especulación inmobiliaria. Pero esta especulación inmobiliaria ha ido acompañada de la especulación mobiliaria. Especulación en bolsa, especulación en acciones, en obligaciones,
en divisas, en productos del mercado de futuros. ¿Y qué ha pasado? Exactamente lo mismo que lo que pasó con los pisos. La gente pidió crédito para comprar acciones, las acciones subían porque mucha gente las compraba, finalmente se pararon, no se pudieron vender y aquellos que habían pedido crédito para comprar acciones no lo pudieron pagar. Resultado, los bancos fueron los que sufrieron la situación. Por un lado, los bancos no cobraban las hipotecas, por otro lado, los bancos no cobraban los créditos que habían concedido, muy alegremente, es cierto, pero no los cobraban. Y todavía a los bancos se les añadió un tercer problema, y quizá ustedes hayan oído hablar de él, el caso de los fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los dineros que están en manos de los 10 o 12 países más ricos del mundo. No ricos en términos absolutos, pero sí ricos en ahorros, ricos en divisas, aquellos que tienen mayores disponibilidades dinerarias. ¿Y cuáles son los países del mundo, estos 11 o 12, que tienen mayores disponibilidades dinerarias? Dos grupos de países. Por un lado, los países llamados del petróleo. Ustedes ya saben que en los años previos a la crisis, el periodo que iba del 2006 al 2008, el precio en el mercado mundial del petróleo pasó de 60 a 160 dólares el barril. Si tú eres Kuwait, estás acostumbrado a vender tu petróleo a 60 dólares y durante 2 años lo vendes a 160, vas a hacer unos ahorros extraordinarios. Los países del petróleo hicieron mucho ahorro. ¿Y quién más hace ahorro? Otros países que no son del petróleo, pero que tienen una costumbre que ustedes conocen: exportar mucho e importar poco. Y se llaman China, Japón, Alemania. Pues bien, China, Japón y Alemania por un lado, y los países del petróleo por el otro, nadaban en la abundancia del dinero. ¿Qué hacían con este dinero? ¿Lo guardaban? No, porque lo rinde. Lo prestaban a quien se lo pedía. ¿Quién se lo pedía? Banca norteamericana, banca británica, banca irlandesa y banca española. ¿Qué hacían entonces estos bancos españoles con el dinero que les prestaban los fondos soberanos? ¿A qué plazo les prestaban los fondos soberanos este dinero? A un plazo de devolución de 5 o 6 años. ¿Y ellos qué hacían? Concedían hipotecas a 30 y 35 años. Es evidente que esto no cuadra de ninguna manera. Los bancos se encontraron colgados. No podían cobrar las hipotecas, no podían cobrar los créditos bursátiles, no podían pagar a los fondos soberanos. ¿Qué hicieron los bancos? Ya lo saben ustedes, porque lo he dicho hace un rato. Llamaron a la puerta del Estado a ver si el Estado les ayudaba. ¿El Estado les ha ayudado? Muchísimo. A nivel mundial, lo he dicho hace un momento, 4.600.000 millones de dólares. Y a nivel español, 250.000 millones de euros. ¿Qué son 250.000 millones de euros? Bueno, ustedes ya lo saben, más o menos el equivalente a 2 años y medio del pago de pensiones. Lo que será de los bancos supondría mantener las pensiones en España 2 años y medio. Pero será el dinero de los bancos. Los bancos, por descontado, quedaron salvados y vivieron tranquilos. Dijeron, mira, ya podemos digerir que no nos paguen la hipoteca, ya podemos devolver los fondos soberanos, podemos tirar adelante. Pero hemos aprendido una lección. ¿Y qué lección hemos aprendido? Sencillamente que no podemos conceder crédito con la gran alegría con la que la concedíamos hasta ahora. Y a partir de aquel momento que hicieron los bancos, cerraron el grifo del crédito. Y cuando los bancos cerraron el grifo del crédito, esto que les he explicado hasta ahora, y que era estrictamente hablando una crisis financiera, se convirtió automáticamente en una crisis económica generalizada. Una crisis económica que afecta a todo el mundo, porque sin crédito la economía no funciona. Ni por parte del vendedor, ni por parte del comprador. Si yo soy un vendedor, si yo soy un industrial, si yo soy un empresario, vendo, pero raramente cobro a contado. Hago una factura que me pagarán a 30, 60, 90, 120, 150 días. Voy con mi factura al banco y el banco me dice, oye, trae las letras correspondientes y te adelanto el dinero. ¿Que el banco me adelanta el dinero? Haré una segunda, una tercera y una cuarta factura. ¿Que el banco no me adelanta el dinero? Habré hecho la primera, pero no la segunda, ni la tercera factura. Y por parte del vendedor, perdón, del comprador, exactamente igual. Si yo he de comprar esta botella de agua, probablemente la voy a comprar al contado. Pero si he de comprar un piso, si he de comprar un coche, o ni que sea que he de comprar un frigorífico, o me dan crédito, o no hay piso, no hay coche, no hay frigorífico. Si no hay crédito, el vendedor no vende. Y si no hay crédito, el comprador no compra. Y cuando en una economía el vendedor no vende
y el comprador lo compra. ¿Cómo le llamamos a eso? Crisis, exactamente crisis. ¿Y cómo responden las empresas a la situación de crisis? Ustedes saben bien, con un acrónimo que se ha hecho famosísimo, ERE, Expediente de Regulación de Empleo. Algunas empresas hacen ERE porque no tienen otra salida. Se trata especialmente de empresas medianas y pequeñas, descapitalizadas, sin compras, han tenido que despedir a la gente. Una desgracia, pero lo han hecho. Pero os aseguro que hay otros ERE que han sido hechos por empresas que tienen una cara de cemento y que en ningún momento deberían despedir a nadie. Mayor empresa de España con mayor cara de cemento, Telefónica, ganando 5.000 millones de euros al año y despidiendo masivamente a la gente. Cosa que no nos puede extrañar, porque Telefónica, ¿por quién está presidida? Por un señor que se llama César Alierta. ¿Qué hacía el señor César Alierta antes de presidir Telefónica? Presidía Tabacalera. ¿Qué le pasó al presidir Tabacalera? Fue condenado por estafa. Lo que pasa es que no entró en la cárcel, porque la justicia es lenta y su delito había prescrito. Como quedó libre de toda culpa, lo hicieron presidente a este señor, condenado por ladrón, lo hicieron presidente de la mayor empresa española, Telefónica. No nos debe extrañar, por tanto, que las cosas funcionan de esta manera. Y las empresas van realizando ERES y ERES y ERES. Y los parados van subiendo y subiendo y subiendo. ¿A qué número ha subido el paro en España? Usted lo sabe muy bien. A 6.200.000 personas. Que deben ser menos, seguramente deben ser menos, porque entre ellas se esconde toda la gente que trabaja en la economía sumergida. Pero como precisamente sumergida, no la podemos medir. ¿Encontraremos trabajo para 6.200.000 personas? Lo veo muy difícil. Por muchos eurovegas que acudan, y espero que no acuda ninguno, nunca encontraremos trabajo para tantas personas. ¿Pero hay posibilidad de encontrar trabajo? Claro que lo hay. Y ustedes precisamente están en unas poblaciones que lo han sabido hacer maravillosamente bien. Si hay paro, la respuesta se llama distribución del trabajo. Que el que tiene trabajo trabaja un poco menos, para que el que no tiene trabajo trabaje un poco más. El otro día un compañero mío de facultad me presentó un estudio. Cuando empezó hace 200 y pico de años la revolución industrial, el promedio de jornada laboral de los trabajadores, aquellos de Liverpool y de Manchester, era de más de 5.000 horas al año. En este momento, la jornada laboral en España se sitúa de promedio en 1.600 horas de trabajo al año. En 200 años hemos reducido a una tercera parte el horario de trabajo. ¿Por qué no podemos continuar en esta dirección? Claro que podemos continuar. Y hay un país que nos lo enseñó estupendamente bien. Se llama Francia. Hace 10 años, el gobierno francés, presidido en aquel momento por Lionel Jospin, redujo la jornada laboral de 8 a 7 horas al día. Lo cual significaba dejar la jornada semanal en 35 en lugar de 40 horas. Esto liberaba 5 horas por trabajador. El gobierno francés aplicó estas 5 horas libres por trabajador a los parados y aunque a ustedes les puede parecer mentira, si consultan las estadísticas lo confirmarán. En pocos meses Francia redujo drásticamente el número de parados que había en el país. Pero ustedes dirán, claro, a costa de los trabajadores. Porque antes el trabajador trabajaba 40 horas y debería cobrar 40, ahora el trabajador trabaja 25 y debe cobrar 25. El trabajador paga los 4. Sí y no. Porque en este caso el gobierno francés lo hizo muy bien, en este caso. Y dijo a los trabajadores, ustedes antes cobraban 40 porque trabajaban 40. Ahora por mi culpa trabajan 35 y cobran 35. Pues yo, gobierno francés, que soy el culpable, les pagaré cada semana 5 horas en concepto de personas paradas. De manera que ustedes cobrarán 35 horas como trabajadores y cobrarán 5 horas como parados. Cobrarán las 40 horas que cobraban antes. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo puede el gobierno francés pagar 5 horas de paro a cada trabajador? Porque ahora el gobierno francés ya no da pagar los seguros de paro, porque los parados han desaparecido. Es sencillamente una cuestión de redistribución. Es lástima que siendo España el primer país de Europa con mayor cifra de parados, ni un solo partido político haya hecho una propuesta en esta dirección. Hay que aceptar esto. Y además, esto no es ninguna debacle, esto no es ninguna desgracia. Esto, como os he dicho hace un momento, es un poco el funcionamiento normal de la historia. Yo les digo normalmente a mis alumnos, mirad, ahora estáis estudiando, terminaréis los estudios, trabajaréis, bueno, eso es un desiderata. Y dentro de 30 años os jubilaréis. Yo ya no estaré,
Pero os aseguro que cuando os jubiléis dentro de 30 o 40 años, estaréis realizando jornadas de 4 y 5 horas diarias. La tecnología progresa, no hace ninguna falta trabajar 8 horas al día. Al contrario, trabajar 4 o trabajar 5 en lugar de trabajar 8 no es ninguna desgracia, es un privilegio, porque tendremos 3 o 4 horas más cada día para escuchar música y para ir de paseo y para hacer deporte y para ir al cine y para componer poesía. Y desgraciadamente también tendremos 3 horas más para ver Telecinco. Esto es una realidad. De manera que por ahí debemos mirar. Hay que reducir la jornada laboral. Y hasta ahí pienso que estaremos todos de acuerdo. ¿Quién lo puede hacer? Hombre, por descontado el gobierno, lo hizo en Francia. ¿Quién lo puede hacer? El trabajador. Yo tenía un antiguo un antiguo estudiante que nunca encontraba trabajo. Un día me vino a visitarnos contento y me dijo, mira, ya tengo trabajo. Muy bien. ¿Qué trabajo tienes? ¿Te acuerdas de fulanito que también era alumno tuyo? Este tuvo suerte y encontró trabajo inmediatamente. Pero ahora el hombre quería estudiar un máster y no tenía tiempo. Decidimos los dos ir al dueño y le dijimos, oiga, en lugar de 8 horas él, ¿por qué no puede él 4 horas y yo 4 horas? El dueño casualmente dijo que sí, y ahora los dos tenemos trabajo. ¿Quién más lo puede hacer? La empresa. Y no soy yo quien les explica lo que se puede hacer. Cuando ustedes en Mondragón están reajustando entre las distintas empresas y cuando no se llega a tener trabajo, se reduce la jornada laboral. Hace, me parece que son justos ahora 30 años, que tuve ocasión, en febrero de 1983, de hacer mi primera visita a Mondragón. En aquel momento prácticamente solo existían las cocinas Favor. Me explicaron que tenían una plantilla, quizás esté equivocada, digo, usted es la mejor que yo, pero es lo que me explicaron en aquella ocasión, que tenían una plantilla de 35.000 trabajadores. Pero que la crisis era tan fuerte que habían pensado en reducir 5.000 y dejarla en 30.000. Propusieron si alguien iba a marcharse y los trabajadores dijeron que no, que lo que se tenía que hacer era rebajar el 15% del salario de cada trabajador para que nadie fuera a la calle. Y así se hizo, y se hizo muy bien. Y creo que esta fue una magnífica respuesta. Y desde entonces también quedé con una idea en la cabeza, ustedes me la pueden desmentir después, pero lo he explicado muchas veces, de que aquí, en Mondragón, ustedes habían establecido la llamada horquilla salarial, una diferenciación salarial que iba en aquel momento de 1 a 3. 100.000 pesetas el trabajador de menor categoría, 300.000 el de mayor categoría. Me gustó, hasta que hace un par de años me enteré que aquí habían pasado una horquilla salarial de 1 a 9. Pero hace 2 meses me enteré que la habían rebajado de 1 a 6. No sé si ando con cifras equivocadas, pero esto es lo que en aquel momento me pareció. Bien, creo que 1 a 6 es quizá demasiado, pero no es mucho si lo comparamos con otras cosas. Porque hace un cierto tiempo falló en Estados Unidos una gran empresa de coches llamada General Motors. Leí un informe sobre General Motors y en General Motors, mira por dónde, también tenían horquilla salarial. Pero no iba de 1 a 3, ni de 1 a 6, de 1 a 9. Iba de 1 a 750. Me pregunté si en España había alguna empresa que también funcionara con esta horquilla salarial de 1 a 750. Me repasé con calma las 35 empresas del IBEX 35 y no encontré ninguna. Pero encontré una que no estaba nada mal. Estaba de 1 a 600. ¿Y cómo se llama esta empresa? Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria. Y resulta que en el Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria, había hasta hace 6 meses un trabajador, eso sí, uno solo, tampoco hay que pasarse, que tenía una dimensión de 1 a 1.500 en su salario. Me pregunté, ¿y quién es este señor? Lo estuve estudiando, era el consejero delegado. Le daba miedo, porque era un hombre muy espabilado, al presidente, al señor González, que le quitara el puesto. El hombre le jubiló con una pensión de oro y lo dejó recaído. Ese señor durante 3 o 4 años ha estado cobrando esta pensión dorada. Ahora ya no la cobra. Este señor ha encontrado un nuevo empleo. Este señor se llama Goiri Goizarri y, como ustedes deben saber, desde hace 3 o 4 meses preside Bankia en sustitución de un personaje llamado Rodrigo Raro. Al constar que Bankia le costará al erario público español a los contribuyentes, es decir, a nosotros, 27.500 millones de euros en los próximos años para rescatar. Esta es la primera cuestión que quería exponer de esta crisis. Como ustedes ven, la conciencia moral está completamente alejada de estos tipos de comportamiento. Voy ya, para terminar esta segunda parte, la tercera, pero voy a hacerla más breve, a un segundo elemento. Esta economía que no funciona ha conllevado otro grave problema. ¿Cuál ha sido? La caída del estado del bienestar. Si algo sustenta una sociedad,
es el estado de bienestar. Por descontado el empleo también, pero tener pensiones dignas, tener educación, tener sanidad, tener vivienda, son elementos básicos de la economía. Como ustedes saben, todo esto ha caído ruidosamente en los últimos años. ¿Qué pasa? Que el gobierno nos dice, no tengo dinero para atender todo esto. ¿De acuerdo? No tengo dinero para atender todo esto. Si un gobierno no tiene dinero, siempre es por dos razones. Primero, porque ingresa poco. Segundo, porque gasta mucho. ¿Se da en el caso del gobierno español que ingrese poco? Sí. ¿Se da que gasta mucho? También. ¿Ingresa poco? Bien. ¿Esto significa que el gobierno español debería subir los impuestos? Yo particularmente creo que sí. Pero como no soy experto, no entraré en ello. No sé si los impuestos deben aumentarse o no deben aumentarse. Pero de algo sí que estoy convencido, que deben pagarse. Porque lo que sucede es que hay un enorme fraude fiscal. Quizá ustedes recuerden que el pasado mes de julio, antes de que nos marcháramos de vacaciones, el señor Rajoy en un discurso nos anunció que sería obligado a subir el IVA. El señor Rajoy siempre ha sido obligado. Y nos dijo, estoy obligado a subir el IVA. Y esto, añadió, nos irá de maravilla, porque con esta subida del IVA, en los próximos 3 años, la recaudación fiscal española aumentará en 63.000 millones de euros. Y tener o no tener 63.000 millones de euros es algo muy sustancial para nuestro beneficio. Nos fuimos de vacaciones y en el mes de septiembre ya pudimos comprobar que el IVA subía. Los primeros que lo comprobaron fueron los escolares, que al adquirir sus libros vieron que salían más caros porque se cargaban una libra superior. Pero mira por dónde, en el mismo mes de septiembre en que se producía esta subida del IVA, el gremio de inspectores de Hacienda del Estado español, llamado GESTA, presentó un informe. ¿Sobre qué? Sobre el fraude fiscal en España. Y lo documentaba. Decía que, de acuerdo con sus estudios, el fraude fiscal en España ascendía cada año a 93.000 millones de euros. A ver si ustedes cuentan. Si aumentamos el IVA, en 3 años conseguiremos 63.000 millones de euros. Si reducimos o si anulamos el fraude fiscal, en un solo año conseguiremos 93.000 millones de euros. Pero para conseguir estos 93 millones de euros hemos de perseguir los fraudulentos. Y primero hemos de saber quiénes son los fraudulentos. ¿Y quiénes son los fraudulentos? El gremio de inspectores de Hacienda nos da detalle y nos dice que se trata de 4 grupos de personas. Primero, nosotros. 2, ciudadanos de a pie. Por lo que no lo sepamos, pequeños fraudes fiscales cometemos todos. El día que vamos al dentista y no nos da la factura correspondiente, el día que al fontanero no le cargamos el IVA, el día que damos una casa particular y no la declaramos, etcétera, etcétera. Aunque pequeños, estamos cometiendo fraudes fiscales. Parece que, según los inspectores de Hacienda, nosotros somos responsables del 25% del fraude fiscal. Pero ¿quién es responsable del otro 75% del fraude fiscal? Sigamos con el informe de los inspectores de Hacienda. En primer lugar, grandes bancos, empezando por los 2 mayores bancos fraudulentos del país, el Santander y el Bilbao. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos, que han reconocido en su propia memoria, el Banco de Santander, tener dinero en 15 paraísos fiscales del mundo. Y el Banco de Bilbao, tener dinero escondido en 13 paraísos fiscales del mundo. Y ustedes que son de cerca de Bilbao, recordarán que hace 3 años toda la cúpula directiva del BBVA tuvo que dimitir de golpe, antes de que les persiguieran previamente, porque se demostró que todos ellos, toda la cúpula del presidente, del último consejero, tenían dinero escondido en las Bahamas, en las Bermudas, en las Caimán y en las Seychelles. Por descontado, es evidente que los grandes bancos son los primeros responsables de este fraude. ¿Quién es también responsable de este fraude? En segundo lugar, las grandes empresas. Lean, por favor, los periódicos de los últimos 15 días, porque si leen demasiados más, no dan abasto. ¿Qué dicen los periódicos de los últimos 15 días? El nombre de 3 empresas, bien conocidas todas ellas, acusadas de ser fraudulentas en un 90% de los impuestos que deberían pagar. ¿Cómo se llaman estas 3 empresas? Primera, Google. Segunda, Amazon. Tercera, Samsung. Son 3 empresas que aparecen en los periódicos claramente destacadas como estafantes del 90% de los impuestos. Y en último lugar, ¿quién más deja de pagar impuestos? Las grandes fortunas. Pero cuidado, en este caso no hace ni falta que engañen, porque el gobierno se lo pone fácil. Seguramente ustedes han oído hablar de las SICAV, de las sociedades de inversión de capital variable. Aquellos que más dinero tienen
lo pueden colocar en la SICAP y a final de año la tributación, en lugar de ser la habitual para cualquier ciudadano, que es de un 15, un 20, un 25, un 30, según el escalado que le corresponda, estos señores pagan tan solo un 1% sobre los rendimientos obtenidos. Lean, por favor, el periódico hace pocos días. ¿Cuál es el español con más dinero colocado en la SICAP? Un tal Emilio Botín, presidente del Santander. Ya ven, por tanto, ustedes que con este dinero haríamos maravillas. No se lo he dicho antes. 93.000 millones de euros. Es una cantidad enorme. La primera pieza del estado del bienestar, como ustedes saben, se llama pensiones. ¿Cuántas pensiones debe pagar el Estado? La pensión principal, que es la jubilación, pero también la de viudedad, también la de orfandad, también la de larga enfermedad y también las pensiones no contributivas. ¿Qué le supone al gobierno español el pago de estas 5 pensiones cada año? 115.000 millones de euros. Si rescatáramos los 93.000 de fraude fiscal, las pensiones se podrían subir en un 80% cada año. Pero es evidente que no piensan acá. Esto es algo muy grave. ¿Y cuál es el problema de la crisis económica? Que hace que la gente viva con dificultades. Por un lado, ingresar poco. Por otro lado, gastar mucho. Si yo les pregunto si el gobierno español gasta demasiado, ustedes dirán que sí, porque el AVE se construye en lugares no adecuados, porque los aeropuertos al final ni tan solo se inauguran, porque los diputados cobran hasta los 100 años, en fin, todo lo que ustedes quieran. Pero para mí este no es el peor de los gastos. Lo es, pero no es el peor de los gastos. Para mí hay 2 gastos absolutamente inconcebibles. Uno, los que me conocen saben que me es obsesivo. Hace 40 años que vengo trabajando en Movimientos por la Paz y siempre me ha parecido absurdo el gasto militar. En un momento en que no estamos sometidos a ningún tipo de amenaza, el gobierno español gasta cada día 52 millones de euros preparando la guerra. Y no quisiera que ninguno de ustedes pensara que les he venido a engañar, porque si van a salir de aquí, van rápidamente al ordenador y le preguntan a San Google, que pese a no pagar los impuestos, lo sabe todo, cuál es el gasto militar español. Seguramente San Google no les dirá 52 millones, les dirá 26 millones. Y ustedes dirán, pues bien, este hombre nos engaña. No, no, quien les engaña es el gobierno español. Porque una institución que no es muy pacifista y que se llama OTAN ha denunciado al gobierno español por el hecho de esconder en otros ministerios el 50% de su gasto militar. Por tanto, significa que estamos gastando cada día 52 millones de euros. Y a veces de maneras completamente absurdas. En este momento España se ha imbrincado en la construcción de un avión de combate. No, hace ya 14 o 15 años. Juntamente con 3 otros países, Alemania, Inglaterra e Italia. Hace unos años, el primer ministro alemán, un señor antecesor de la señora Merkel, llamado Schröder, hizo un discurso y dijo, por poco que pueda, Alemania se desvinculará de este proyecto de avión de combate. Y se desvinculará por 2 razones. Primera, porque es carísimo. Y segunda, porque es un avión que se diseñó para atacar a la Unión Soviética, que ya no existe. No hace falta que lo construyamos. Al cabo de cierto tiempo, el señor Schröder se vio obligado a hacer un segundo discurso y dijo, yo quería desvincularme de este avión de combate, pero industriales, banqueros y militares no me lo han permitido. Oye, ¿quién gobierna la democracia alemana? ¿El señor Schröder, supuestamente elegido por el pueblo, o los industriales, los banqueros y los militares? Mucho me temo que sean estos últimos, y no solo Alemania, sino muchos países. En España nunca hemos querido abandonar este proyecto de avión de combate. Es la primera vez que nos han invitado al proyecto europeo y estamos más contentos que un niño con zapatos nuevos. Pero participar en este proyecto nos cuesta muy caro. Nos cuesta del orden de los 1.300 millones de euros anuales. ¿Qué son 1.300 millones de euros anuales? De eso se les cuenta de algo. Muchos de ustedes, muchísimos de esta sala, este año habrán comprobado que las pensiones han quedado congeladas. ¿Qué ahora el gobierno español con la congelación de pensiones este año? 1.300 millones de euros. No tenemos 1.300 millones de euros para aumentar las pensiones, pero tenemos 1.300 millones de euros para construir un avión de combate. Para nosotros esto es una cantidad aberrante, pero para el proyecto es relativamente poco, porque Alemania, Inglaterra e Italia pagan más que nosotros. En España, pagando 1.300 millones de euros, tan solo vamos contribuyendo a la financiación de un 13% del costo del avión.
Y como que solo financiamos el 13% del costo, solo construimos el 13% del avión. En concreto, de este avión España tan solo construye la cola y el ala izquierda. Si ustedes tienen en cuenta que Italia construye el ala derecha, podemos preguntarnos razonablemente si el avión será estable o no será. Y no hace falta que les diga que no, porque cuando nos mandaron el primer ejemplar, se estrelló al día siguiente. No podemos tener este tipo de gastos. ¿Y qué otro gasto no podemos tener? Bueno, ahora, que nadie se escandalice con la libre continuación. Que nadie, por favor, se escandalice. Lo voy a justificar inmediatamente. El otro gasto que no hubiéramos tenido que tener nunca, 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 es el rescate de los bancos. Los bancos deben dejarse caer y, si es necesario, como han hecho en Islandia, procesar a los banqueros. Faltaría más, faltaría más. Hay que dejar caer a los bancos y procesar a los banqueros. Hay un país que lo ha hecho y se llama Islandia. Y al no salvar a los bancos, los acreedores de Islandia, alemanes, ingleses y holandeses, bancos de esos tres países, protestaron al gobierno de Islandia y dijeron: oiga, ustedes nos rescataron a sus bancos, y ahora los bancos se han quedado de ver con nosotros, a ver si lo rescatan. ¿Qué les dijo el gobierno islandés? Al año que viene. Entonces los señores se enfadaron y protestaron. Islandia no es de la Unión Europea, pero Islandia es de otra organización comercial llamada EFTA, que agrupa a países residuales de Europa que no son de la Unión Europea, como Suiza, como Liechtenstein, como Noruega, como la propia Islandia. Estos acreedores acudieron al tribunal de la EFTA y le dijeron: oiga, usted que está por encima de Islandia, obligue al gobierno islandés que pague a los bancos. Ahora, hace 3 meses, el tribunal de la EFTA ha sentenciado. ¿Y qué ha sentenciado? Que nunca se debe salvar a los bancos. Creo que es importante hacer esto. Es que si yo tengo un restaurante, o yo tengo, yo qué sé, una librería, y me va mal, no puedo ir al gobierno y decir: oiga, salve usted el restaurante, salve usted la librería, que me irá mal. Que me dirá el gobierno: arréglese usted con su restaurante y con su librería. En cambio, si yo voy al gobierno y digo: tengo un banco, el gobierno inmediatamente me dice: oiga, ¿dónde tengo que poner el dinero? ¿Por qué? Porque el gobierno dice que él no salva al banco, que él salva a los clientes. Pero como ustedes saben, y de momento ha funcionado, en España por lo menos, los clientes ya están salvados, aunque su banco vaya mal. Porque en España, el Banco de España tiene lo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos. Y el Fondo de Garantía de Depósitos nos avala, nos garantiza que si el banco en el que trabajamos anda mal, el Banco de España pone hasta los primeros 100.000 euros que nosotros tengamos en nuestra cuenta corriente. Y pese a las dudas, hasta ahora ha ido funcionando. Alguien dirá: hombre, ¿y si tengo más de 100.000 euros? Mira, la verdad es que tienes más de 100.000 euros, tienes bastantes. Pero puedes poner 100.000 en un banco, 100.000 en un segundo banco, 100.000 en un tercer banco y automáticamente tienes protegidos 300.000. A los bancos no hay que salvarles, hay que salvar a los clientes, que es una cosa muy difícil. ¿Y aquí qué hemos hecho? Hemos ido inmediatamente a salvar a los bancos. Miren, de esta última época, el primero que salvamos, no el mayor, el mayor, como he dicho antes, es Bankia, pero el primero que salvamos de los pequeñillos era la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Esta caja hace 4 años dio en quiebra y dejó un agujero de 3.900 millones de euros. ¿Qué son 3.900 millones de euros? El equivalente a 3 años del aumento de pensiones. No hay para aumentar todavía las pensiones, pero sí que hay la misma cantidad para salvar a la Caja de Castilla-La Mancha. ¿Por qué la Caja de Castilla-La Mancha hizo este agujero? El periódico nos explica muy bien. Por 2 razones. Primera, porque sus directivos daban crédito, pero no a los clientes, se lo daban a ellos mismos y no lo devolvían. Y en segundo lugar, porque la Caja de Castilla-La Mancha construyó un gran aeropuerto en Ciudad Real, en el que parece que aterrizan los mismos aviones que en Castellón, es decir, ninguno. ¿Y quiénes eran los responsables de la Caja de Castilla-La Mancha que hicieron estos desastres? El presidente y el vicepresidente. ¿Quién es el presidente de la Caja de Castilla-La Mancha? Un señor llamado Juan Pedro Hernández Molto. ¿Quién es ese señor? Hasta el año pasado, un senador del PSOE y miembro de todas las comisiones anticorrupción del partido. ¿Y quién es el vicepresidente? Un señor llamado Ignacio López de Hierro. Nadie conoce su nombre, pero todo el mundo conoce el nombre de su señora, que se llama Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular. Ya ven ustedes en qué manos estamos y por tanto qué difícil es salir de esta crisis. Pero así como en el caso del paro les daba una pequeña, muy pequeña, puertecita abierta a la esperanza con el tema del reparto del trabajo, que ustedes también conocen,
También aquí no quisiera terminar, después haré una pequeña referencia al último elemento, que es el de la conciencia. No quisiera terminar esta segunda parte sin deciros algo importante, que frente a la situación bancaria también tenemos una respuesta. ¿Y cuál es esta respuesta? Doble: banca pública y banca ética. Es inconcebible que hayamos salvado los bancos. Y además, una vez salvados, los hemos regalado por un euro simbólico al Bilbao Vizcaya, a la Caixa, al Santander, al Sabadell, al que sea. No. Tendríamos que haber construido una banca pública que otorgara crédito inmediatamente a las personas y a las empresas. Faltaría más. ¿Y la otra respuesta cuál es? Bien conocida, y aquí sí que entraría en una pequeña parte del compromiso que quiero exponer al final. Banca ética. Atención, estoy diciendo banca ética, no estoy diciendo banca cívica. No se vayan ustedes a confundir. Había una institución que ustedes conocían por proximidad, llamada Caja de Ahorros de Navarra. Un nuevo jefe de marketing les dijo: oiga, con este nombre no harán nada. Póngale banca cívica, que tiene más gancho. Cambiaron el nombre de Caja de Ahorros de Navarra por el de banca cívica, y efectivamente el jefe de marketing tenía razón, porque empezaron a tener muchos más clientes. Pero no era ética esta banca cívica. Primero, porque hacía trampas para conseguir clientes. Y segundo, porque, como ustedes deben saber, es la tercera institución española con mayor inversión en la industria de armas. La primera, ustedes lo saben, se llama Bilbao Vizcaya. La segunda se llama Santander. Y la tercera, con más inversión en industria de armas, se llamaba Banca Cívica, porque hace medio año no se llamaba Banca Cívica. Banca Cívica ha sido absorbida por una institución que todos conocemos y que se llama La Caixa, que se ha convertido en la tercera institución española con mayor inversión en la industria de armas. Por tanto, no estoy refiriéndome a banca cívica, estoy hablando de una expresión conocida bajo el nombre de banca ética. Expresión que, como ustedes saben, es completamente inconcebible, porque la palabra banca y la palabra ética juntas no se ha visto nunca nadie. Hace un cierto tiempo me llamó un periodista y me dijo: oiga, ¿a usted le interesa la banca ética? Le dije: sí, creo que es un proyecto de futuro que vale la pena seguir. Y el hombre me contestó: de acuerdo, pero usted se da cuenta que la expresión banca ética es un oxímoron. Digo: mire, perdone, pero esta palabrota no la he oído en mi vida. Dígame usted qué significa oxímoron y quizá le puede decir algo. Y este señor, muy amable, me dijo: hombre, oxímoron es aquella palabra que utilizan los filólogos para referirse a la agrupación de dos palabras, entre la primera anula y desmiente el sentido de la segunda, y la segunda anula y desmiente el sentido de la primera. Porque es evidente que si pronuncio la palabra banca, estoy desmintiendo la palabra ética, y si estoy pronunciando la palabra ética, estoy desmintiendo la palabra banca. Me gustó la idea de oxímoron, tanto me gustó que me propuse a mí mismo construir una pequeña colección de oxímorones. Abrí una libretita y puse oxímorones. Primera, banca ética. Pero claro, para que una colección funcione no puede tener tan solo una pieza, ha de tener más piezas. Y me pregunté: ¿qué otra pieza pondrás en tu colección de oxímorones? Y tuve suerte, porque salí a la calle. En aquel momento pasaba una furgoneta y la furgoneta decía carpintería metálica. Digo: o será carpintería o será metálica. Digo, es que te digo. Total, banca ética y carpintería metálica. La colección funcionaba. Aquellos días estamos en una guerra de Irak. Escuché por la noche las noticias en la radio y dijeron: en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Digo: o será fuego o será no. Banca ética, fuego amigo, carpintería metálica. La cuestión funcionaba bastante. Me encontré un amigo y me dice: ¿qué haces de vida? Colección de oxímorones. Dice: sí, ya lo veo ya. Dice: ¿ya has puesto el más famoso oxímoron? Digo: ¿cuál es? Aquel que popularizó aquel cómico americano llamado Groucho Marx. Y le pregunté: ¿y qué popularizó Groucho Marx? Me contestó un oxímoron llamado inteligencia militar. Digo: muy bien. Y ya, finalmente, hace mucho tiempo, me encontré con un amigo y me dijo: ya sabes que en Barcelona se está constituyendo en este momento una nueva ONG. Le contesté: no lo sabía, pero ya hay tantas que no vendrá una nueva. ¿Cómo se llamará esta nueva ONG? Y me contestó: se llamará Aduaneros Sin Fronteras. Y como ustedes pueden ver, también es un oxímoron de cabeza. Bien, independientemente de la broma que podemos hacer, lo que es evidente es que ustedes ya saben que hoy en día, en distintos puntos del Estado español, ha aparecido FIARE, ha aparecido Unicocredit, ha aparecido Trío Dos Bank, ha aparecido COP57, y ustedes en cierta manera son afortunados, porque tienen la caja laboral popular que nosotros en otros sitios no tenemos. Bancos que intentan tener un comportamiento ético. ¿Y cuáles son estas características de bancos éticos?
Yo diría que por lo menos son 3 características importantes. La primera característica es transparencia. Los bancos éticos nos dicen qué hacen con nuestro dinero. Es decir, que tú no lo pones en un fondo del que no sabes cuál es el destino, sino que dicen, hemos invertido aquí, aquí y aquí. Y por tanto tú puedes protestar sobre la inversión que han hecho en todo esto. En segundo lugar, la banca ética aplica criterios negativos y te dice, nunca el dinero que tú pondrás en este banco irá a parar a la industria de armas, nunca irá a parar a la prostitución, nunca irá a parar pues, a la explotación infantil, nunca irá a parar a los nucleares, nunca irá a parar a otros destinos, digamos, sucios. Y finalmente la banca ética te ofrece una tercera garantía. Todo el dinero que tú pones allí, todo, has de saber que irá tan solo a 3 destinos. Generación de empleo, educación y cultura y finalmente protección del medio ambiente. Y tú sabes de esta manera que tu dinero tiene un buen empleo. Porque si no, puedes morirte en el intento. ¿Cuántos de nosotros queremos que la situación en el mundo cambie, que sea más justa? Y en cambio construimos un fondo de pensiones que tendremos invertir durante 30 años y no tenemos ni idea de lo que será con este fondo de pensiones durante los 30 años en que tenemos formado. Y mientras salimos ingenuamente diciendo que no queremos nucleares, nuestro dinero está en los bancos que financian nucleares. Y mientras decimos que no queremos armas, nuestro dinero está en los bancos que financian armas. Si queremos que de verdad esta situación cambie, tenemos que empezar a estar atentos. Y esto, como les digo, ya es para mí uno de los primeros elementos que quería plantear en esta idea de conciencia. Debemos saber qué pasa primero con nuestro dinero, hablar de banca ética. En segundo lugar, por descontado, hablar también de consumo responsable. Hemos empezado hablando de comercio justo y creo que hemos de hablar de consumo responsable. Si queremos que de verdad el mundo mejore, no podemos comprar, por ejemplo, al lado de mi casa los sábados suelen venderlo, kiwis. No digo que el kiwi no se pueda comprar, se puede comprar, pero por lo menos en el mercado de mi casa hay 2 kiwis. El que viene de Galicia, que es comprable, y el que viene de Nueva Zelanda, que nunca debemos comprar en conciencia. ¿Cómo podemos comprar un kiwi que incorpore 17.000 kilómetros de viaje encima? Debe ser un kiwi hecho de petróleo, básicamente. No hay manera. Hemos de ser consumidores de kilómetro cero, hemos de ser consumidores racionales. La semana pasada murieron 1.200 personas en Bangladesh. 1.200 personas en una fábrica explotadora de gente que fabricaba camisetas que fueron advertidos para que desalojara la fábrica. Los dueños querían continuar en esta fábrica para que no se perdiera la producción y como que no hicieron el desalojo correspondiente, la fábrica se cayó y 1.200 personas muertas. ¿Qué hacían estas fábricas? Camisetas. ¿Para quién? Para Zara y para el Corte Inglés. Por favor, seamos responsables. No vayamos nunca a Zara, no vayamos nunca al Corte Inglés. Por ejemplo, podríamos decir muchas otras cosas. Esto para mí también forma parte del compromiso personal para el cambio de esta economía. Y ya, última cosa que les quería decir. Si queremos que de verdad, las cosas puedan funcionar, también no deberíamos olvidar un último elemento con el que terminaré. Ser consumidores responsables de los medios de comunicación. Estamos en una sociedad que se llama de la información y de la comunicación. Y no sabemos nada de lo que sucede en este mundo. Intentan confundirnos y engañarnos siempre. Y terminaré con un ejemplo. Seguramente ustedes saben que en este momento en Galicia se está celebrando un proceso para juzgar a los responsables, ya que el buque que hace 10 años embarrancó frente a las costas gallegas, llamado Prestige. ¿Quién está en el banquillo de los acusados? 3 personas. El capitán, el primer maquinista y el señor que desde el puerto les daba instrucciones, seguramente equivocadas, y por eso el buque embarrancó. ¿Pero responsables? Claro que son 3 responsables, faltaría más. Pero a mí me indigna que en este juicio no esté presente el 4º posible acusado, sin duda con mucha mayor responsabilidad que los 2 3 acusados. ¿Quién es el 4º posible acusado? Para mí, y reflexionando mucho sobre el tema, el dueño del petróleo. El dueño del petróleo hizo un transporte tan poco adecuado que se ganó todas las críticas de encima. Primero, el buque Prestige que transportaba este petróleo no tenía el doble casco que es obligatorio en el transporte de petróleo. Yo no sé nada de la navegación marítima, pero he aprendido que un buque que transporta petróleo ha de tener un primer casco y un segundo casco de protección por si el petróleo tiene algún golpe. Pues bien, el Prestige solo tenía un único casco. Situación, por lo demás, inconcebible, porque como ustedes recordarán, el ministro de Fomento de la época se llamaba Álvarez Cascos, pero parece que esto no es lo más significativo. ¿Qué más pasó? Pues que el dueño era tan tacaño
que no formalizó las pólizas de seguros, con lo cual no se pudo indemnizar a aquellos que fueron víctimas del accidente. Y en tercer lugar, el dueño del petróleo era tan tacaño que lo hizo transportar por 22 marineros, 20 de los cuales eran novatos. Solo 2, el capitán y el maquinista, tenían una cierta experiencia. Pero como quería salarios baratillos, contrató, esto aparecía en los periódicos, a 20 chiquillos que pasaban por allí para que le condujeran el médico. Para mí, el señor que debería estar en el puesto número 1 de los acusados es el dueño del petróleo. Y no está. ¿Quién es el dueño del petróleo? Ningún periódico español lo ha dicho. El periódico francés llamado Le Monde sí que lo ha dicho. El dueño del petróleo es una empresa rusa que se llama Alfa Group. Y el principal accionista de Alfa Group es un tal Vladimir Putin. Ya ven ustedes en qué mundo vivimos y cómo nos engañan constantemente en todo. El señor Putin nos lleva inversiones, el señor Putin nos trae turistas, el señor Putin hace estas cosas y todos calladitos, engañados siempre. Y cuando no estamos engañados, nos insistió, o mejor, estamos distraídos. Porque los grandes medios de comunicación no pretenden otra cosa que distraernos siempre para que no pensemos en nada. ¿Y cómo nos distraen? Ustedes lo saben muy bien. Los martes, Copa de Europa, los miércoles, Copa de Rey, los jueves, Copa de la UEFA, los viernes, nada. Los sábados, partido adelantado el domingo. El domingo, el fútbol. El lunes, nada. Y el martes, vuelta a empezar. Con esto sucedía que quedaban 2 días a la semana, el viernes y el lunes, sin fútbol. Aquellos que piensan por nosotros y pretenden que nosotros no pensemos nunca jamás nada, decidieron que 2 días sin fútbol era grave. Igual nos quedamos en casa, leíamos un par de libros o hacíamos cosas poco pertinentes. Y entonces decidieron pedirle a la Liga de Fútbol Profesional que avanzara un partido para el viernes, que creo que es de segunda división, y retrasarlo para el lunes, que creo que es de primera. Y así tendríamos los 7 días de la semana para conseguir con rapidez la imbecilización total de la población. Pero este que estoy diciendo tiene un problema, y ustedes conocen perfectamente el problema. Se produce precisamente ahora, y se llama mes de mayo. En el mes de mayo se termina la Liga, se termina la Copa, se termina la UEFA, se termina la Copa del Rey, se termina todo. ¿Y qué hacemos del personal hasta septiembre? Dios santo, ¿no le podemos imbecilizar? No, pues le vamos a idiotizar. Y les aseguro que han conseguido 2 sistemas de idiotización que brindan la perfección. Una se llama Telecinco y la otra Intereconomía. Y a partir de ahí nos tienen completamente cogidos. Y por tanto, nuestra última acción de conciencia es saber consumir los medios de comunicación. Gracias. No sé si puede estar previsto hacer algún debate o algunas preguntas. Por mi parte, a su disposición completamente. Galderak hasi horretik ohartxoak. Lehen Marijok esan digu adala garaia eta gautik hasita kaso gure dirua bideratzeko beste destino batzutara. Destino duinagoak, bueno, azteko hor apeo horien ostien daude bi nahi eta kutsa batzukin eta kutsa horietan daukagu aukera dirua zartu. Baitaren beste bai hor behien. Eskilera dana jertzi, eta hor bertan, karente parillan izango ditugu aukera horiek betetzeko. Bueno, decía que Marijo, a la entrada nos ha dicho, a la presentación, que tenemos que empezar a dirigir un poco nuestros dineros hacia causas más nobles, más dignas, ¿no? Y no a concretar cómo. Y entonces la solución tenemos ahí. A la entrada tenemos, detrás de estas 2 puertas, 2 mesas y otra tercera abajo, al final de las escaleras, para dirigir la ayuda que podamos aportar para financiar eventos como este o causas, pueden ser las de Arrema o las que veamos precisas. Hoy Galera. Esan diate, ez duzu inbiar. Bueno, galderak, badauzkau, bueno, beha etorri da gozez, entzuteko galderak. Arratsaldeon. Había
comentado antes que si luego en la tertulia o en las preguntas tenía tiempo, comentar un poco su enfoque sobre la cooperación al desarrollo. Sí. Pues ya que lo ha... Sí, con mucho gusto, sí. Gracias. Sí, como bien sabido, la cooperación, me lo he olvidado, es verdad, la cooperación al desarrollo la empezamos a tratar a principios de los 80, cuando ya nos veíamos olvidados los problemas internos, la transición política, y empezamos a mirar un poco hacia afuera. Nos dimos cuenta que había unas tristísimas situaciones de subdesarrollo, y a partir de aquel momento, en los años 80, acompañado también de la entrada de la Unión Europea, que se preocupaba de esos temas, empezamos a fijar unos objetivos. Un objetivo que todavía hoy míticamente reclamamos, y que era que desde el mundo rico mandáramos a los países del tercer mundo una cooperación que se centró en una cifra del 0,7% del Producto Interior Bruto. Esta cifra, quizá en los años 80, podía ser válida, yo no lo negaré, para buscar cuál era el diferencial entre el norte y el sur. Pero, como he dicho hace un momento, este diferencial, que en aquel momento era de 1 a 30, ahora se ha convertido en un diferencial de 1 a 85. Y recientemente la ONU estableció un nuevo cálculo. Dijo que el 0,7, suponiendo que fuera válido, había dejado de ser. Y que si ahora de verdad queríamos aproximar al sur o al norte, el 0,7 ya no podía. ¿Y qué cifra dio? Una espeluznante, el 6%. Que si queremos acercar el norte y al sur, desde el norte debemos ser suficientemente generosos como para entregar el 6% del PIB a los países en desarrollo. Alguien dirá, esto es pura utopía, porque si en 40 años no hemos conseguido llegar al 0,7, ¿cómo vamos a conseguir ahora llegar al 6%? Sí, pero me he entretenido con tiempo haciendo cálculos y les puedo asegurar que si hubiera buena voluntad política, este 6% se podría conseguir sin tocar ni un solo euro de nuestro bolsillo. ¿Y cómo se podría conseguir? Primero, con algo que ustedes conocen y que se ha puesto muy de moda, llamada tasa Tobin, un impuesto sobre la especulación financiera mundial de un 1 por 1000. Está calculado que si sobre todos los especuladores del mundo se les aplicara un 1 por 1000 de cálculo, conseguiríamos en un año, por esta aplicación, un 1% del PIB de los países del norte. Ya son los que otro 5. ¿Y este otro 5 cómo vamos a conseguir? Otro 1% sencillísimo, haciendo algo de lo que me he hablado, pero que se intuía, que es eliminando los paraísos fiscales. Si el dinero escondido en los paraísos fiscales pasaba a los países, no digo quitárselo a la gente, digo simplemente sacarlo de un paraíso fiscal y llevarlo a un país en que la fiscalía sea más o menos normal, esto significaría otro 1%, ya tenemos un 2%. ¿Qué más nos permitiría llegar a este 6%? Cumplir, sencillamente cumplir con una resolución aprobada por la ONU en 1982. ¿Qué dijo esta resolución aprobada por la ONU en 1982? Que todos los países del mundo, a partir de aquel año 82, en el futuro, deberían reducir cada año el 5% en su gasto militar. Ni un solo país del mundo cumplió la resolución de Naciones Unidas. ¿Tendrían que haberlo hecho? No lo han hecho. Esto representaría otro 2%, lo tengo todo calculado. Ya teníamos un 4%. ¿Qué más conseguiríamos? No hace falta buscarlo más, porque tenemos un 2% que no hay que buscarlo. Ya lo tenemos. ¿Y cuál es este otro 2%? El conjunto de las remesas que los inmigrantes mandan a sus países de origen y que van de norte a sur. Ya tenemos prácticamente el 6%. Y todavía nos queda aquella pequeña parte del 0,7, que hoy aproximadamente es un 0,25, que están dando de al desarrollo los ricos o los pobres. Por tanto, si quisiéramos este 6, incluso un 6,5, lo tendríamos inmediatamente y según la ONU permitiría acercar cada vez más a los ricos o los pobres. Esto por un lado, que es la de la cantidad. Y por otro lado, por descontado, la cooperación, pero esto lo sabemos todos, ha de tener no solo más cantidad, sino mejor, calidad. Porque sin desmerecer el muy buen trabajo que hacen muchas ONGs, a veces en la cooperación hay problemas graves, especialmente en la cooperación que hacen los Estados o en la cooperación que hacen las instituciones internacionales. Por lo tanto, mayor cooperación en cantidad, mejor cooperación en calidad. ¿Usted sabe? También me he dado a decir otra cosa, si hay una pregunta, ¿no? Si no, lo voy a recuperar. Buenas tardes y muchas gracias por la que nos ha dado. Leía el otro día que el modelo chino puede ser revulsivo, por ejemplo, para África.
y verdaderamente lo que se decía... Puede ser, perdón, para África. Es revulsivo. Revulsivo. Que sería una manera en que África pueda salir de su desarrollo en el que se encuentra. Y decía esto porque, en principio, él pagaba en especies, es decir, no pagaba, digamos, a los grandes mandatarios y se quedaba en el dinero. Quería preguntarle si tiene información al respecto. No tengo mucha, pero yo considero, con toda sinceridad, ni siquiera lo discuto con ustedes, el modelo chino el peor modelo económico y político que puede existir en el mundo. Desde el punto de vista económico, un desarrollismo sin ningún tipo de límite, los chinos todos con una mascarilla para respirar porquería, un crecimiento que no tiene nada que ver con la realidad, y desde el punto de vista político, una dictadura impresentable. Para mí, China es lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Con todo respeto es lo chino. Pero al gobierno, nada de nada. Y al sistema económico, nada de nada. ¿Qué ha hecho en África? Seguramente no ha apoyado a dictadores. ¿Pero qué ha hecho? Sin duda, esquilmarle todas las materias primas. Todas. China va allí, les construye una carretera y un hospital. Y a cambio les quita toneladas de petróleo, toneladas de uranio, les quita minerales. Es una explotación absoluta. Quizá no tan grave como la británica, quizá no tan grave como la francesa, pero sin duda no es modelo. Por lo tanto, para mí, al modelo chino, nada, ni en China ni en África. Esta es mi opinión particular. Hola, o sea, para que las ideas que usted ha estado hablando sobre ellas de alguna forma se puedan implementar, hace falta que los representantes de los ciudadanos, que son los políticos, las apliquen, ¿no? Y bueno, en Cataluña han anunciado que usted junto con Teresa Forcada, de alguna manera, quieren impulsar algún movimiento que igual pudiera presentarse a las elecciones para llegar a, no sé, a convertirse en algún partido político o, en todo caso, tener posibilidades de llegar al Parlamento. ¿Cómo ve cómo está este posible movimiento? ¿Cómo ve la posibilidad de que esto pueda pasar? Porque al final es muy difícil, por todo lo que hemos estado comentando, es ganar elecciones también. Y los partidos que han estado mandando en España, especialmente en las últimas décadas, tanto PP como PSOE, visto lo que han hecho, difícilmente van a aplicar medidas de cambio importantes, según mi opinión. Sí. Bien, responderé con mucho gusto. A ver, lo que hemos hecho, Teresa Forcada, yo mismo y bastante gente más, es proponer no un partido político, sino una alianza de partidos políticos que estén en contra de la actual manera de hacer las cosas, impulsada por el PP y por el PSOE. Entendemos que hay mucha gente disconforme, mucha gente, desde el título individual que podríamos llamar indignados, hasta los infinitos movimientos sociales, de sanidad, de educación, de vivienda, de transgénicos, de lo que sea, e incluso algunos partidos políticos, que no todos son iguales, que han mostrado también su disconformidad. La idea nuestra no sería jamás crear un partido político, ni crear ninguna división. La única razón de existencia es que seamos capaces de ahora, a las elecciones de la Generalitat de Cataluña, que se dan dentro de 3 años y medio, y por tanto nos saltamos las municipales, nos saltamos las europeas y nos saltamos las generales, a las autonómicas en Cataluña dentro de 3 años y medio, llegar a conseguir que toda esta gente, indignados, partidos de izquierda y al mismo tiempo los movimientos sociales, sean capaces de hacer un acto de generosidad, renunciar a su propia lista y crear una lista única de oposición a la actual manera de hacer política. Que lo conseguimos, muy bien, que no lo conseguimos, habremos fracasado. Pero una cosa, no queremos de ninguna manera hacer política, porque tanto Teresa Forcada como yo hemos dicho que, suponiendo que se haga esta lista unitaria, ninguno de los dos será candidato. Es decir, que lo que queremos es impulsar esta especie de coalición y de unión. ¿Podemos fracasar? Muchas posibilidades de fracasar. ¿Que al final esto funciona? Y hay una maría de gente que dice que quiere cambiar las cosas, las cambiaremos. Esto es más o menos lo explico lo que estamos haciendo. Pero esta candidatura existiría en el supuesto de que los otros partidos no se presentaran. Si los otros partidos se presentan, ya no nos presentaremos nosotros. No queremos que haya ninguna división. Les decía que había olvidado un tema que antes he dicho que teníamos que trabajar y que no he trabajado, y que antes de entrar alguien me lo ha pedido. Es el tema ambiental, el tema del decrecimiento. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y que estuvimos durante 15 años en el periodo de reconstrucción posbélica. A partir de los años 60, ¿qué hicimos? Recuperar los estándares de 1939.
¿Y qué hemos hecho desde los años 60 hasta ahora? Una sola cosa: consumir, 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 consumir y consumir. No por eso hemos sido más felices, no. Pero hemos, por un lado, agotado el 70% de las reservas del petróleo que había en el planeta. Nos queda petróleo para 40 años. Yo dentro de 40 años obviamente no estaré, pero muchos de la sala sí. ¿Podrán seguir yendo en coche? Sí, porque el coche, además de petróleo, funciona pues con biocombustible. ¿De dónde sale el biocombustible? La palabra lo dice: bio, de vegetales. Parece que el día de mañana vamos a conseguir biocombustible de las algas marinas, según me han explicado. Pero hoy por hoy, el biocombustible lo conseguimos del maíz. ¿Y qué hacemos? Algo tan fuera de lugar como quitarle alimentos a los indígenas mexicanos en su tortillita de maíz para dedicarnos a alimentar el coche. Cosas de ese estilo no las podemos hacer de ninguna manera. ¿Qué más hemos hecho? Hemos aumentado 1,5 grados la temperatura del planeta durante estos 50 años. Hay 2 países que yo conozca, muy pequeños, uno llamado las Maldivas y otro llamado Kiribati, que ha tenido que ser abandonado por una parte importante de la población porque el deshielo ha hecho subir las aguas oceánicas y se les están comiendo el país. ¿Qué más hemos hecho? Hemos destruido la capa de ozono, el polo norte y el polo sur, con lo cual cada día tenemos más números para el cáncer de piel. ¿Qué más hemos hecho? Hemos contaminado, como hablaba hace un momento en China, el aire y el agua. Hemos hecho todo tipo de intrigas, todo tipo de intrigas. Y todavía hay dirigentes políticos y económicos que dicen que debemos seguir creciendo. No, creciendo no podemos seguir más. Materialmente, claro que podemos seguir creciendo literariamente y musicalmente y poéticamente y como ustedes quieran, pero materialmente no podemos seguir creciendo más. Hay un reciente estudio de las Naciones Unidas que es verdaderamente terrible. Dice que en este mundo vivimos 7.000 millones de personas, de los cuales 1.000, que somos nosotros, consumimos lo que queremos, a todo trapo, y los otros 6.000 están con un palmo de nariz viéndolas venir, pero naturalmente, como en el caso de China, muertas de gana de vivir como nosotros. Dice la ONU, y con buen criterio, que si los 6.000 millones de personas, que no somos estos 1.000 de nosotros, sino nosotros, quisieran tener acceso al mismo petróleo, a la misma agua, a los mismos minerales, al mismo papel, al que tenemos acceso los 1.000 millones de privilegiados, harían falta 4 planetas. Pero como 4 planetas no los tenemos, solo tenemos uno, nuestra obligación es consumir menos para que el señor de Haití, o el señor de Bangladesh, o el señor del Chad pueda consumir más. Y esto también forma parte de la charla de hoy, que es esa toma de conciencia que debemos hacer. ¿No es fácil? No, y menos frente a los medios de comunicación que nos dicen: compra usted más, compre usted menos, faltaría más. Y salvemos la naturaleza para que, si no, nuestros hijos y nuestros nietos nos van a pedir cuentas. Eso es lo que me faltaba explicar antes. Aquello de buena vez. Txuraz ez da oinor. Txalo berantzeko eta eskerrik asko. Grabatu, ezta?